Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, soy Sergio Cuestamares y en la tarde de hoy vamos a hablar de las técnicas Agile para autónomos y emprendedores. Como os digo, vamos a estar aquí unos 45 minutos más o menos y luego al final del todo os dejaremos unos turnos de preguntas por el chat. Ahí tenéis en el chat el enlace para las preguntas y nada, pues vamos a dedicar una sesión intensiva para conocer un poquito más qué es esto del Agile, aunque haya gente que ya lo conozca. Y bueno, principalmente pensado en que estas técnicas, estas metodologías, solo están pensadas para grandes empresas, sino también están pensadas pues, para pequeñas empresas, incluso para profesionales autónomos. Por tanto, al final, en este sentido, pues también que las conozcáis y sobre todo, como os digo, que aquellas personas que no conozcan mucho estas metodologías o las conozcan algo, también las sepan e incluso también veréis programas y veréis herramientas tanto digitales como más tradicionalistas a la hora de aplicar estas técnicas Agile. Por tanto, en este sentido, pues la idea es esto, que sea una piedra de toque, que sea un mayor conocimiento y sobre todo también que lo veamos como una manera de poder hacer las cosas de otra forma. Pensad al final que en este sentido es necesario o imprescindible más que necesario el que desde ya las pymes, los autónomos como yo me incluyo ahí, autónomos, emprendedores, pymes, las apliquemos desde el minuto uno o si no las hemos aplicado hasta ahora, que ya empecemos a tratar de implementarlas poco a poco. Bueno, lo primero de todo, mi nombre es Sergio Costamares, como os decía antes, ya he impartido varios webinars con IEBS, he colaborado en varias ocasiones y bueno, pues además de esto soy también profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos y si queréis contactar conmigo, pues bueno, me podéis buscar en LinkedIn principalmente, aunque si ponéis cualquier cosa en Google, también veréis otros webinars que hemos hecho con IEBS y también veréis un poco lo que estoy colaborando en varios proyectos, sobre todo relacionados siempre pues en el mundo digital, en el mundo empresarial y además, pues bueno, cómo no, quién no para poder dar un seminario de este tipo, que es un profesional freelance, una persona que está en contacto con, el mundo emprendedor y que también soy mentor especializado en transformación digital. Y como no, pues también pues, hago esto y formo equipos. Bueno, no me enrollo más y sobre todo, pues bueno, para aquellos que no conozcan tanto lo que se llama el Agile o las metodologías ágiles, ya sabéis que en marketing digital y todo esto, el inglés va ahí marcado, ¿qué es? Una metodología que aunque nació en 2001, ahora en los últimos años con las nuevas tecnologías y la nueva forma de hacer las cosas, hemos dicho un poco a la hora de que sobre todo está pensado, fue una metodología que comenzó para el diseño de software. Es decir, estaba pensado para una metodología para crear programas de ordenador, dada la estructura o dada la forma que los diseñadores de software y diseñadores de producto hacían a la hora de iniciar un proyecto. ¿Qué ha pasado? Que ahora mismo esto que se inició solo pensando en diseños de productos o diseños de software específicamente, se ha asimilado a casi cualquier cosa, que si cualquier elemento, incluso estas metodologías, como vamos a ver a continuación, están pensadas también para poder desarrollar metodologías desde el inicio, es decir, desde el germen de la idea emprendedora hasta incluso, como os digo, empresas más grandes o más pequeñas. En este caso, vamos a ver las ventajas y cómo afrontarlo y al final también el cómo estoy avanzando, porque, como os digo, una metodología que estaba pensada solo para el diseño de productos e incluso pensada para algo tan específico como el diseño de software, se ha ido desarrollando a muchas vías. A partir de aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tiene esta metodología ágil o agile? Es una metodología iterativa. La idea de la interacción, como me estáis viendo con el dedito, es cíclicos. Lo de las fases hasta ahora, claro, pensad que en el diseño de software, al final, la idea de probar el software es una idea fundamental. Pensad que cuando este metodología, para que entendáis un poquito más, la idea de hacer interacciones sobre todo está marcado a eso, a que yo no voy a coger y entregar un producto final si no sé si funciona o no sé si lo he probado antes. La clave en este sentido es eso, el cómo aprovechar estas metodologías iterativas y cíclicas en todas las fases. Desde el requerimiento inicial, es decir, desde a la hora de pensar el producto o servicio que yo quiero diseñar en esas fases de emprendimiento, hasta el propio diseño, verificación y entrega. Recordad que esta metodología también está relacionada a otros conceptos relacionados con el Agile, que es la metodología Lean Startup. La metodología Lean Startup
de generación de ideas emprendedoras. Por tanto, cómo no, está muy relacionada y la idea de esa interacción, que os vuelvo a repetir con el dedito, que es a la hora de hacer fases y ciclos circulares, como veremos en este aprendizaje. A partir de aquí, como os digo, la idea también que es un método que va a permitir unas respuestas rápidas, ya que se van a ir realizando la iteración que conlleva que en cada fase de lo que yo esté haciendo dentro de mi empresa, tanto el diseño del producto como otras cosas, ¿yo qué voy a hacer? La idea de recibir un feedback, ese feedback yo lo haga y lo implemente y que eso no sea solo de una forma individual. Ya veremos que aunque la metodología Agile fomente mucho el trabajo en equipo, podéis pensar, bueno, un freelance, un emprendedor, muchas veces el emprendimiento es individual. Pensad que, como veremos ahora con el manifiesto Agile, el cliente está en el centro y nosotros podemos hacer que la interacción es que el cliente también opine, que el cliente también forme parte de ese proceso de validación de ideas de negocio. Y la idea es esto, por eso se llama metodologías agile, metodologías ágil. La idea de que principalmente, yo siempre lo digo que esto también se ha evolucionado mucho en pandemia, han pasado 5 años desde la pandemia, pensad que en esos días no sabíamos si se podía salir, si no, si se podía... Claro, o nos dejaban un tiempo y luego no. Pensad también que en ese sentido en ese tiempo, lamentablemente, que en esas épocas fue cuando más se desarrolló, pensad que en este sentido, esas metodologías de interacciones hacen que principalmente, sobre todo, las tengamos en cuenta a la hora de esa agilidad de respuesta. Pensad que a la hora de desarrollar un producto parece mentira, pero sí, se puede hacer y sobre todo implementarlas principalmente en todas las fases. Pero ya os digo que esto en los diseños de productos y servicios es fundamental. A partir de aquí nace este manifiesto que sobre todo es como si fuera los mandamientos del manifiesto, los manifiestos de las metodologías Agile, que son muchas, y en este caso es, si os dais cuenta, personas e interacciones son la prioridad. ¿Qué ocurre? Sí, vamos a utilizar herramientas y metodologías digitales, pero pensad que ahora en la actualidad, sobre todo, tenemos interacciones, tenemos interconexión con el móvil, con el ordenador, tenemos herramientas de trabajo asíncrono, es decir, puedo trabajar con distintas personas en varios lugares del mundo y tener esa conexión. ¿Vale? Y ya os digo, principalmente, y como veremos a continuación, aunque dispongamos de muchas herramientas, dentro de este manifiesto Agile vamos a tener ciertas características que lo determinen. Igual, que el producto funcione perfectamente. ¿Qué quiere decir también? Pues pensad que yo estoy aprendiendo continuamente en esas interacciones sobre mi producto o servicio, lo que hace que se vaya mejorando y lo que hace que al final todos esos posibles problemas que podían ocurrir en los lanzamientos de los productos anteriormente o en el lanzamiento de servicio, antes del lanzamiento definitivo o antes de la comercialización masiva de esos productos y servicios, no haya ningún problema. Pensad que esto está muy pensado en el diseño de software, nació con esa idea, pero ahora sirve para cualquier producto o servicio. La colaboración con el cliente, sobre todo. ¿Por qué? Por lo que os decía, también se fomenta ese trabajo en equipo. Y que, sobre todo, la idea de lo ágil, de lo agile, viene a eso, a las respuestas del cambio, a que sepamos responder, a que sepamos, sobre todo, con todo el conocimiento que tenemos, sepamos, sobre todo, reaccionar ante el mismo. ¿Qué ocurre aquí? Que, claro, lo que vamos a ver en la tarde de hoy, en este ratito, que sirve como yo siempre digo, que esto sirve un poco como la idea de, bueno, yo es que soy pequeño, soy emprendedor, esto a mí, ¿para qué? ¿Vale? Esto es para grandes empresas con muchos trabajadores. No, pensad que al final es una filosofía, porque al final lo que hacemos es dejar atrás la idea de estos planes donde no hay una capacidad de reacción o es menor y sobre todo, claro está, de organizaciones, cuando se habla en pirámides que tienen lo que se llama muchas veces organizaciones que son muy jerárquicas, con muchos niveles y que para tomar decisiones tienes que hablar con el de arriba, el de arriba, el de arriba. Si al final hay una colaboración, hay un conocimiento, aunque haya muchos proyectos y muchos directores y directoras de proyecto, que haya una comunicación continua y al final no se tomen decisiones que se tarde mucho en responder. Esto no quiere decir que se tomen apresuradamente y sin ese pozo de reposo, sino también con muchas ideas. Y que, pensad esto, ahorro tiempo y costes. Esto es un poco la introducción, pero la idea fundamental de las metodologías ágiles es que si
se implementan van a ahorrar tiempo y dinero. En un autónomo, en un freelance, en una pequeña empresa, ahorrar tiempo y dinero significa, vamos, lo mejor de lo mejor. Y que sobre todo también eh, aquellas empresas o incluso aquellos freelance, ya no solo que aunque no tengan trabajadores, sino sus propios colaboradores. Pensad también, como veremos a continuación, que aunque en el mundo del emprendimiento individual seamos una persona solo, como yo, al final también tenemos que rodearnos de colaboradores, proveedores, que si unimos nuestra forma de trabajar a otras personas que piensen igual, al final vamos a ser más eficientes, vamos a tardar menos y demás. Claro, esto es muy bonito, esto es muy definición y claro, es muy teórico, pero ahora vamos yo que es, como yo digo, a la puesta en práctica, porque la clave de esto es que gracias a esto vamos a aumentar la productividad de cualquier negocio, de cualquiera. No hemos hablado ni vamos a hablar mucho de inteligencia artificial. Pensamos que la inteligencia artificial es la única forma de mejorar la productividad, ahorrar tiempo. Pensad que parte de los conceptos de inteligencia artificial también están basados en estas metodologías. Por tanto, sigue siendo evoluciones y, como os digo, tampoco va a ser todo inteligencia artificial, sino esto es metodologías de trabajo. Yo os voy a dar herramientas tanto digitales como tradicionales. Dependerá, claro, también de la forma de trabajar con los equipos y demás. Bien, una vez visto un poco los conceptos básicos de metodologías agile o ágiles, la vamos a llamar ya ágiles, nos encontramos con tres tipos de metodologías principales que a lo mejor habéis oído hablar. Hablamos de la agile o ágil, que es la base, la Scrum y la Kanban, ¿vale? Son tres tipos de metodologías. Yo las llamo así tampoco al final el inglés y demás, pero bueno, para que veáis un poco escritas ahí, vamos a ver las características de cada una de ellas y las herramientas y cómo en función del proyecto que tenga y la forma de trabajar que tenga las puedo implementar, que es la clave, junto con herramientas y para mí formas de trabajo. La primera de ellas, las metodologías agile o ágil, lo que hacemos que es la base, es el inicio, es en lo que empezó la base de ese decálogo, la base de ese manifiesto ágil, que es que cada proyecto se va a ir en pequeños controles. Claro, pensad que la idea original del desarrollo de software, la idea original que cada persona se va a encargar de una parte y que la otra parte conllevará a que lo vayamos haciendo ahí. ¿Qué vamos a hacer? Que estas revisiones van a posibilitar adaptar el plan del proyecto en función de los resultados. ¿Veis? O sea, pensad que esto lo podemos adaptar a cualquier tipo de idea emprendedora, a cualquier negocio, ya sea tradicional o digital, lo que queramos. Pensad también en los diseños de producto vistos. Pensad también en metodologías en cualquier parte de otras metodologías como el marketing mix, como un montón de cosas. La idea fundamental y que esto no te va a llevar más tiempo. Pensamos que al final decir, bueno, es que tengo que implementar en un diseño o en una parte de una metodología de trabajo el pequeños controles. No, no estoy hablando de hacer el control máximo, no, sino que como vamos a ver ahora, lo que vamos a hacer es eso, pensando en un proyecto grande, lo vamos a dividir en pequeñas porciones. A partir de aquí, dentro de estas metodologías ágiles hay muchas líneas de desarrollo, muchas líneas de conocimiento. Por ejemplo, los project managers o hacer formaciones mucho más especializadas en project management. Pensad que son proyectos mucho más largos, mucho más gordos. Y pensad también que en este sentido, dentro de estas metodologías ágiles, hay que pensar también que, bueno, hay otra serie de ideas. Por ejemplo, vamos a buscar la satisfacción del cliente y la motivación del equipo. Es decir, que parte de esta función de control es eso, que yo también involucre al cliente en el mismo. Yo muchas veces os voy a hablar, por ejemplo, de un ejemplo que es la creación de un proyecto. Imaginaos que yo tengo una idea emprendedora y no sé qué nombre ponerle a la empresa, o no sé qué logo hacer, o tengo varias ideas. Hay mucha gente que se lanza y dice, mira, tengo estos tres tipos de logos, ¿cuál os gusta más? Por ejemplo, es decir, dividir el proyecto y sobre todo ir paso por paso. Yo siempre también, hay mucha gente que, claro, a la hora de pensar en proyectos, piensa en el final o definitivo cuando hay muchos pequeños pasos que permite ir yendo poco a poco a ver el proyecto. Y claro, en este sentido,
La idea fundamental es esta, incluso involucrar a varios departamentos, a varias personas. Pensad que esto para un emprendedor individual es mucho más complejo, pero como os digo, puedo involucrar a seguidores, puedo involucrar a colaboradores, puedo involucrar a varias, al el ecosistema emprendedor donde nos movamos a la hora de hacer esas colaboraciones. Para mí es la que a lo mejor es más compleja de implementar en una pyme o un emprendimiento más individual, pero también es una metodología que si la vamos implementando poco a poco en nuestros procesos, e incluso del día a día, nos va a servir. Esto así visto teórico queda un poco de aquella manera, pero si ahora os pongo esto del tablero Agile, este tablero Agile al final, ¿qué es? Al final lo que yo estoy haciendo, ¿qué es? Un control de gestión, un control de gestión, ¿vale? Esto al final, sobre todo en este sentido, la idea de esto es sobre todo a la hora de incorporarlo y a la hora de verlo, sobre todo este tablero Agile, sobre todo está marcado a qué? Sobre todo está marcado principalmente a que, bueno, por ejemplo, existen programas digitales, pero como os digo, por hacer en proceso y hecho. Para mí lo primero a la hora de implementar estas metodologías primero formarte tú. Es decir, que tú ya vayas viendo, yo conozco a mucha gente que tiene su libreta, pero claro, yo muchas veces digo, si la abres todos los días, bien, o esto es una plantilla de un programa que está libre de derechos de autor. Esto está sacado de Canva. Está ahí, te dice que se trabaja con notas adhesivas, la idea de colaboración, es decir, bueno, estamos acostumbrados muy malamente a decir, bueno, yo he hecho mis tareas y ves a tu compañero o compañera agobiado y tú así. La idea que a lo mejor, ¿qué ocurre? Que esto ha evolucionado en programas como estos que os voy a mostrar. Por ejemplo, Jira, ¿ves? Que te habla que lo bueno que tienen estos programas, ¿qué es? Que es la evolución de esto, pero esto puede ser para empezar una forma de, sobre todo, que tu equipo y tú mismo comprendas y sepamos aplicar. Es la base. ¿Qué se hace ese control? Lo que os decía, que queda por hacer, que va en progreso y que está hecho. Tampoco hay que poner 7 pasos. Hombre, dependerá, ya os digo, del tipo de proyecto. Pensad que con la idea original de las metodologías Agile, del tema software, se necesitaban más controles, más testeos, personal. Pensáis que muchas veces en ese programa de software las versiones beta las lanzan al usuario. Pruébalo. Pruébalo y ves cómo funciona. Eso se ha hecho siempre, pero ahora con mucho más conocimiento y con esa idea. Claro, ¿qué ocurre? Esta metodología es sobre todo, pues como os digo, se puede hacer digital y se puede hacer directamente en cualquier programa de interacción como puede ser Canva, donde esos POSIT, esas notas adhesivas virtuales las tengas. Pero ¿qué ocurre? Aquí tengo que hacer mediciones. Aquí también tengo que saber cuánto tiempo tardo en para mejorar esa productividad. Por eso surgen programas, os pongo algunos, como Trello, que es lo mismo. Es decir, tiene bajo una versión de tableros, tiene parte gratuita. ¿Vale? O sea, yo os animo a que aquí si buscáis Trello en Google, pues tenéis esa opción y que yo tengo, como veis, esa metodología. ¿Y qué incluye? Herramientas. Porque yo puedo tener la idea del control y poner ahí que utilizo Gmail y poner ahí la reunión de control con Google Calendar. O que yo, una parte del progreso, yo tenga que hacer un entregable hecho en Google Documentos o en Word y lo tenga ahí compartido. O que yo me imagino que me tienen que mandar una serie de fotografías para implementarlas en un diseño y el colaborador me las suba ahí. No tenga que estar con 27 programas. No es que te la subido al Drive, te la subido a no sé dónde. Y con mails. Y con WhatsApp. Pensad que al final la centralización también, pero contando con nuevas herramientas, va a hacer esto. Pero es la base, es que es esto. Un tablero que en muchas empresas lo tienen. ¿Qué ocurre? Que esto a lo mejor yo no mido realmente. Yo lo puedo hacer, esto me lo puedo hacer yo en casa de forma individual. La idea es que la clave de la metodología YALI es que también sean visuales, aunque esté menos. Y que incluso aquí ponga a mis colaboradores. Claro, esto está pensado si yo tengo un trabajo de oficina donde hay más presencialidad
y donde ese control de gestión se lleva de una manera, pues bueno, en equipos un poco más grandes, con departamentos y bien hecho. Claro, la evolución digital es esta. Tanto Jira, porque al final, ¿qué ocurre? Tienen parte de inteligencia artificial y tienen parte de ¿qué? De seguimiento. Yo he trabajado mucho con Trello, con proyectos. Lo bueno que tiene es que te mide lo que tardas, te pone alertas. Lo que hace también es que te asigna tareas que están sin hacer, se las puede asignar a otro compañero o compañera. ¿Veis? Y te mide cuánto tardas en hacer las cosas. Claro, también tienes que entrar y ponerlo, claro está, pero si esto, como os digo, lo implementamos como una tarea más de cuando tenemos que fichar a tal hora, tenemos que hacer, para mí esto es fundamental. Y sobre todo, en una parte fundamental para mí, aunque sea de una persona sola, yo os animo a que iniciéis con algún programita de estos gratis, Trello o Jira, que al final la clave que es la optimización del trabajo. Te va a decir en qué tareas te pasas más tiempo o qué proyectos duran más y analiza las posibles soluciones que puedan hacer. Además, como muy visual, con listas, con tableros, con flujos de trabajo, te ayuda a optimizar esos flujos de trabajo. Y como os digo, esta, aunque esté pensada para proyectos mucho más grandes, siempre es la base y sobre todo el por qué hacerlo. Pero claro, si la clave fundamental de la filosofía Agile, porque ya no solo son metodologías, las metodologías van a servir en función a cada tipo de empresa, cada tipo de proyectos y demás. Pero pensad que al final lo que es una mejora en tiempo, al final es una mejora en costes. E incluso en satisfacción del cliente interno, los empleados. Pensad que en emprendimientos o en pymes, sobre todo en individuales, el dedicar mucho tiempo a muchas cosas puede llegar a quemar. Si yo controlo los flujos de trabajo y sé dónde puedo mejorar o incluso sé algún problema y puedo hacerlo, mucho mejor. Para mí, para empezar, sobre todo a un nivel individual, hacerlo así, pero también podéis hacerlo digital. Ya os digo, hay muchísimas aplicaciones del estilo. Trello, por ejemplo, ha sido una de las primeras y esta la estoy bicheando ahora un poco más porque, claro, como bien dice ahí, para proyectos complejos o tareas diarias. Es que esto lo podéis hacer incluso para el día a día, no solo para el emprendimiento. Es que lo bueno es que también te dice cuánto tiempo pasas en cómo. Y claro, todo tiene inteligencia artificial. Ya os digo, tiene unas funcionalidades básicas y luego puedes ir añadiendo varias cosas más. Pero muchas veces, sobre todo al principio, hacerlo así. Es que esto lo he visto en un montón de emprendedores con su libretita o en su zona de trabajo con su cartulina, con su pizarra que escribía y borraba. eh, y la clave es que añado el tiempo. Lo bueno es que esto te lo hace automáticamente. Tú pones la actividad hoy, cuando has iniciado y tú ves los flujos de trabajo. Para ver si se retrasa, ¿no? Porque claro, la idea es que no se retrase. Porque al final pensamos en esto. La idea del desarrollo de software y la idea del desarrollo de ideas tecnológicas. Es que como yo tardé mucho en pensar e implementar todo esto, llega alguien y me adelanta por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Por tanto, se pensó mucho en esto, con la agilidad y sobre todo, claro está, para ir viendo también los análisis posteriores. Porque también os digo, tenemos que ser sinceros o sinceras. Si yo esto pues lo dejo y lo hago ahora y luego no lo hago, pues al final no tenemos a nadie. Es la base. Primero entender que aunque esté pensado para grandes proyectos, hemos dicho que ha ido evolucionando también para pequeñas tareas diarias, algo que en el día a día y sobre todo en personas emprendedoras y en personas autónomas y en pequeñas empresas, ya os digo, aunque yo sea una persona también, yo que llevo muchos años trabajando con proveedores, yo es que muchas veces no sabes cómo seleccionar a los proveedores. Si coges a proveedores con esta filosofía, te va a funcionar muy bien. Porque ya formas ese equipo y es la forma de hacer las cosas.
Otro tipo de metodología es el Scrum o Scrum, o yo lo llamo Scrum, disculpad la pronunciación muchas veces. ¿Por qué? Porque al final, si os dais cuenta, la metodología Agile donde nació todo esto está pensado en eso, en un proyecto que es grande, dividirlo en trozos. Y en cada trozo, en cada parte de ese proyecto, hacer una revisión del mismo para poder continuar o qué, o descartar o ver qué hacemos. Pensad que muchas de las cosas que se proponen en una empresa se dejan ahí y no se le da prioridad también. Aquí, ¿qué pasa? Que, mirad, ¿por qué gusta tanto esta metodología? Porque es el acortar proyectos. Esta gusta un montón, porque lo que hacemos es, de lo visto anteriormente, porque ambas son metodologías ágiles, la idea en este sentido es acortar los procesos o proyectos en sprints, como si fuéramos ciclistas, como si fuéramos los que corremos los 100 metros. Es decir, pensad no la idea de hacerlo todo corriendo y mal, sino que muchas veces los proyectos se alargan, no sabemos por qué. Y en este sentido, esta metodología es de las más conocidas en la actualidad por eso, porque al final lo que hacemos es acortar procesos o proyectos en sprint o bloques temporales. Y lo acortamos incluso a 3, yo voy a poner incluso a 2, sin que esto sea contraproducente, porque podemos pensar, lo hago rápido y mal. No, hacerlo rápido no significa que lo voy a hacer mal, porque siempre me baso en la idea de que yo busco la interacción y el trabajo en equipo. Yo busco la prueba-error. Pero en este caso, ¿qué cambia? En el caso anterior hemos dicho que vamos a dividir el proyecto en varias fases. No sabemos cuántas y demás. ¿Aquí qué hacemos? No, nos dedicamos a, en un torno a 3 semanas, yo os digo, yo os voy a pasar una de 2 también, a las fases. Primero la planificación, lo que se llama el Scrum diario, en la revisión del sprint y el sprint retrospectivo. Así visto, dice, bueno, ¿qué es esto? Bueno, la planificación la conocemos. Hemos dicho que vamos a dividir los proyectos en sprint o bloques temporales. O sea, cada bloque temporal lo llamamos sprint. El primero, la planificación. Reunión al inicio en la que participa el equipo completo. ¿Qué ocurre? En este sentido, claro, dices equipo completo, Sergio. Bueno, pensad también que es muy importante que dediquemos tiempo a la planificación. Sobre todo cuando tenemos, os lo digo por experiencia, cuando tenemos emprendimientos en funcionamiento, nos dedicamos a currar, 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 currar. Muchas veces si dedicamos un tiempo a la planificación en bloques cortos, os va a funcionar. A lo mejor el bloque de planificación de un autónomo es 15 minutos al día o 5, pero con esa planificación a lo mejor me estoy ahorrando hora y pico de trabajo doble. En una empresa grande, multiplícalo por mucho más tiempo. Y a partir de las vamos a planificar las tareas. Es una fase fundamental. Como os digo, es una fase fundamental. ¿Y qué ocurre? Sí, muchas empresas planifican, pero los emprendedores muchas veces no planifican de forma adecuada o ni se paran a planificar de esta manera con esa idea, como os digo, los bloques temporales. A partir de aquí también, ¿qué hacemos? Mirad, esta planificación, como os digo, puede requerir mucho o poco o más tiempo, pero en este sentido, la idea es esto, con proveedores que no se hackee nadie. O sea, pensad que normalmente en equipos un poco más pequeños también pensamos a esto, que bueno, pues me hackeo, tal, no formo parte de. Pensad también que aquí debe contribuir todo el equipo, todos. Yo, como os digo, muchas veces cuando yo tengo que planificar algo, muchas veces es cuando toca reunirse con proveedores o con colaboradores. No decir, bueno, planifico yo y luego se lo cuento a otro. Mira, no, vamos a reunirnos y tampoco hace falta que nos reunamos todo el día, sino que muchas veces con dedicarle un tiempo, pero haciéndolo dedicado directamente a esto. Y luego, ¿qué hacemos? Planificar las tareas. Para luego el qué, todos los días, ¿qué ocurre aquí? 15 minutos. Es decir, ¿qué va a pasar? Avance. Pensad que hay un concepto que está ahí claro, avance. ¿Se avanza o no se ha avanzado y por qué? Claro, es que estamos hablando de la clave, es que Scrum diario, 15 minutos. Yo puedo hacer lo mismo día a día, es decir, yo revisar y decir, a ver, ¿qué ha avanzado de ayer a hoy?
y sobre todo el por qué. Si yo, como os digo, esto es planteártelo y la idea de esos bloques, porque pensás que si yo me lo marco en 2, 3 semanas, no es que lo vaya a hacer mal, la clave es esto, la clave es la interacción. La clave en este sentido, sobre todo, es esto. Porque esa era una palabra muy potente. Avances. Esto es como cuando ibas al cole. No he hecho los deberes. Pues lo mismo. Pensad al final que no se trata de juzgar tampoco, pero hay que pensar también en esto. Y sobre todo en el emprendimiento individual y sobre todo en autónomos que tienen mucha carga individualizada, el déjate esos minutos para eso. Funciona un montón. Depende de cada uno, ¿eh? Hay gente que dice, yo me levanto antes porque luego me hinchan de mails. Hay gente que al terminar la jornada, ya depende de cada uno. Hay gente que es más nocturna, más diurna, depende de su trabajo. Pero yo recomiendo eso, que os bloqueéis unos minutos al día, cada día, para ver los avances de un día a otro. Porque si no, esta planificación, ¿para qué me sirve? Para nada. No me sirve absolutamente para nada. Para mí, os digo, es la herramienta más potente, pero, como os digo, tengo que conocer antes parte de esa metodología Agile, de dividir, de involucrar al equipo, de incluso si no conozco las herramientas, formarme entre ellas. Y muchas veces, como os digo, es que muchas personas que trabajan en empresas directamente lo que hacen es eso, que no te lo... Plantéatelo en tu día a día. Es que esto te sirve hasta para el día a día. Hasta para el día a día. De frases, no me da la vida, no llego a tal. Pensar que al final te va a ayudar a conocer un poquito más. Pensad esto en una empresa, en que el tiempo es oro y cada minuto que se dedica a la misma es dinero. Y la clave es esto, metas o posibles bloqueos. El por qué y tomar medidas, porque luego ¿qué está? La revisión. Pensad que esos bloques también es eso, es decir, yo no me planteo, bueno, sin tiempo, ¿no? Pensad que, claro, dependerá del proyecto. Te habla de sprints, es decir, que yo me pongo bloques temporales de en torno a las 3 semanas. Es que incluso te acortan, porque tendemos también a organizarnos de cara al mes. Pensad que esto es importante, los bloques temporales dependerá. Yo os voy a poner un ejemplo también para que veáis el de 2 semanas. Y luego, después de la revisión del sprint, el último. Es decir, pensad que cada bloque conlleva que yo voy a ir avanzando. Pensad que yo, ¿cuántos sprint voy a hacer? XXX. Uno suma al siguiente. Es decir, cuando acaba cada bloque, cada sprint, yo hago una revisión del mismo. Se observa y se solucionan los posibles imprevistos. Pensad que ¿qué hacemos? Al siguiente sprint, posibles problemas que yo me haya encontrado, es decir, en ese bloque temporal, cuando coja el siguiente, habrá cosas que se hayan solucionado. Procesos de mejora continua. Quitar errores. Y ya cuando acabe este bloque de 2, 3 semanas, que a lo mejor yo la he dividido 3 semanas, pues cada sprint intermedio sea de una semana. Por ejemplo, yo haga la planificación de cada uno de los sprints y el viernes tome la decisión. Y cuando empiece el lunes, empiece de otra forma. Y cuando empiece el lunes, ¿veis? Esa es la clave. Pues el lunes, como puede ser otro día, ¿eh? Que hay gente que prefiere planificar el viernes y revisar el viernes. O el miércoles. O dependerá también de cada uno. Yo, por ejemplo, me gusta más los viernes para planificar y para hacer cosas y revisar que un lunes. También lo hacemos así. ¿Veis? Y luego, por último, lo que se llama el sprint retrospectivo, es decir, todo. Porque pensad que esto luego, ¿qué voy a hacer? El siguiente proyecto voy a hacer otra vez Scrum, otros bloques. O incluso tenga varios proyectos. La clave es eso, ¿veis? Os he puesto este gráfico así porque es que es así. La suma de ahí, sobre todo es esto. El sprint retrospectivo es la suma de todos los sprints. Todos. Es decir, yo 3 semanas y ¿qué hago? Una semana uno, una semana otro y al final hago el bloque completo. Veo que ha salido bien de los 3 bloques y que se puede mejorar. Eso es un poco la idea fundamental de esto, de que yo lo que voy a hacer es, imaginaos que, que es 3 semanas.
Viernes, planificación del sprint. Scrum diario, todos los días, y hago la primera semana revisión del sprint primero, la segunda semana revisión del sprint segundo, la tercera semana revisión del sprint tercero. Cuando ya hago esos 3, hago el sprint retrospectivo de todas esas 3 semanas. ¿Qué hago? No estoy redundando, es que al final yo me voy a encontrar un montón de posibles bloqueos o incluso posibles avances. No pensás solo en lo malo, pensás que al final estas ideas también pueden mejorar. A partir de aquí, claro, la idea esta es que luego cuando planifique el siguiente, que lo voy a hacer, porque no es que esto lo haga 3 semanas, sino que lo voy a hacer para el siguiente proyecto que tenga, para la siguiente tarea o para lo siguiente, voy a tener otro. ¿Y qué voy a hacer? Mejorar el que hice el primero. También se trabaja mucho con eso, con la idea de que la mejora, la experiencia y la filosofía hace que yo vaya mejorando. ¿Veis? Por eso es la más utilizada también. Porque también baraja mucho el cambio. Es que si yo hago revisiones, cuando yo llegue a las 3 semanas, diga, ya la he cagado. ¿Y ahora qué hago? He perdido 3 semanas. No, mejor he perdido una. O no he perdido ninguna, porque gracias a esta semana que he invertido aquí y a lo que he descubierto, me he ganado 2. Es que yo estoy revisando, y pensad esto, que esto también me sirve para el día a día. Para tareas que yo considero imprescindibles, a lo mejor son innecesarias, por ejemplo. Bien, esto sería un poco una idea, luego de todas formas, como os digo, os tocará desarrollarlo un poquito más. Esta, por ejemplo, sirve mucho para Confluence, que también es de otra empresa. La idea, si os dais cuenta también, la idea de la flexibilidad e incluso la inteligencia artificial. Al final se trabaja con pizarras, con espacios. Es similar, lo único que hacemos es dividirlo en bloques más pequeños, como este, ¿veis? Para mí esto es que no hace falta irnos tampoco a cosas muy digitales de momento. Yo, para que entendáis la filosofía, muchas veces es coger papel y boli. ¿Veis? Ahí aparece lo que os hablaba de la planificación, del sprint, el daily, el sprint diario. En algunos sprint diario habrá que hacer ajustes, en otros a lo mejor no. El viernes hago la revisión del sprint, planificación y luego al final retrospectiva. Puede ser así, es decir, pensad que hay muchas veces, a ver, de una semana solo a mí me parece exagerado. Yo siempre recomiendo 2, 3 semanas, ¿vale? Pero puede ser. Y claro, ¿esto qué te hace? Planificamos, si os dais cuenta, mucho se basa en lo visual, en las notas, en la organización, en que también lo vayamos viendo para tareas en equipo. Claro, lo que incluye esto es en equipo e incluye otra serie de cosas. Ya os digo, hay infinidad de programitas, pero para mí lo más importante, sobre todo, ¿qué es? Pensar la idea original y ver cómo lo puedo implementar, como os voy a decir ahora. Y la última, que también es de las más utilizadas en la actualidad, es el Kanban. ¿El Kanban qué es? Está basado también en lo visual. Si os dais cuenta, yo estoy utilizando todo muy visual, pero en este sentido, la idea fundamental es que, sobre todo, la elaboración de que todo sea visual, todo. Porque lo anterior yo lo puedo, si os dais cuenta al final, por mucho que estos programas sí intentan que sean visuales, pero hay una mezcla de todo. Y a lo mejor algunas veces me cuesta trabajo ver en qué parte y todo lo demás. La idea fundamental con Kanban, que es la evolución de estas metodologías, es sobre todo también una parte que, bueno, pues que haya una globalidad en cuanto a la visión. Es decir, que todo sea visual, que a mí me interese mucho esta parte. ¿Qué ocurre? Sobre todo en proyectos de uno o varios equipos. ¿Veis? Porque lo anterior sí que puede ser para un departamento, para, sobre todo el Scrum, para ideas emprendedoras o emprendimientos o pymes pequeñas, para mí me gusta más. ¿Esto qué ocurre? Lo que hacemos es coger la metodología Agile, que es para proyectos muy grandes, y para equipos un poco más grandes lo hacemos muy visual. Sobre todo porque probad un día, bueno, que aún lo hacemos, yo por lo menos, ponerte notas en la nevera. O, por ejemplo, hay una metodología que decían que si tú te ponías no sé cuántas palabras en el espejo, que es lo que ves todos los días, aprendías una palabra nueva y su traducción.
Y hay mucha gente que aprende ese idioma. La clave en este sentido es que, claro, tú cuando vas a trabajar tienes infinidad de tareas y las tienes todas desperdigadas. La idea en este sentido es que tú aproveches la idea de dividir un proyecto en fases y de una manera visual sepas dónde estás. Es un poco la idea de incorporar algo más visual. Sobre todo ¿para qué? Para evitar que se repitan o olviden tareas. Claro, como os digo, en este sentido, por ejemplo, a mí esta me gusta mucho, que la estoy probando, la utilizo, el cambiar las vistas del proyecto. El que incluso cada uno, aunque sea el mismo proyecto y otro lo cree, las vistas. Es la idea esa de que yo a lo mejor a mí las notitas no me gustan. ¿Vale? A mí a lo mejor las notitas no me van. O a mí me gusta papel y boli, a mí me gusta una cartulina. Pues hombre, si yo utilizo herramientas digitales como esta, sobre todo, y que agrupo lo que os decía antes. Lo fundamental también en este tipo de metodologías ágiles es también ver el tiempo que se dedica a cada tarea. E incluso si, imaginaos esto, es que yo voy a saber cuáles de los miembros de mi equipo dedican más o menos tiempo a cada tarea. Por tanto, en este sentido, la idea fundamental es eso, ¿veis? Y la clave es, lo que incorporan es que a través del tipo de vista que mejor se adapte. Que hay un montón de plantillas y modelos Kanban, aquí os he sacado este, por ejemplo. Es muy parecido al primero, ¿veis? Pero con otros colores. ¿Veis? Te sale por hacer, en proceso hecho, aprobado. O incluso, claro, como os digo, es un poco la evolución del primero. El primero es muy sencillo y la clave un poco también es eso, de que cada uno coja una vista o coge, sobre todo, esta idea de ir viendo el proceso, e ir viendo tiempos e incluso la visibilidad del mismo. Como os digo, más allá de que hay un montón de herramientas, ya os digo, esta incluye casi de todo. O sea, al final, esta incluye todas las metodologías ahí. Pero sobre todo, claro, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles, cómo implementarlas en mi emprendimiento, en mi empresa, en mi pyme o en mi empresa freelance o siendo autónomo autónoma? Pues mira, por ejemplo, mira, ¿cuál de ellas? Ya os digo, la base es la filosofía Agile, pero ahora implementarlas dependerá, claro está, si son proyectos de larga duración, si es para el lanzamiento, el desarrollo de productos donde hay una fecha límite, si hay un proyecto más estructurado o no, o si son decisiones o proyectos más visuales y flexibles. Para mí, sobre todo, claro, en proyectos más larga duración e incluso en proyectos de empresas mucho más grandes, el Agile es mucho mejor, porque lo que estoy haciendo es ver plazos. Pensad también que esta metodología Agile se hace mucho en gestión de proyectos, en Project Management, que el Project Management está basado sobre todo también en la construcción de edificios. Claro, un edificio es un proyecto de larga duración y donde el tiempo y los costes están muy marcados. Pensad, claro, que en una pyme, si yo me encuentro empresas, por ejemplo, en autónomos lo veo un poco más complejo. Pero hay pymes que sí que tienen proyectos de larga duración a un tiempo vista, a X años, sobre todo porque aquí yo voy a poder observar, a lo mejor no incluso semanalmente, sino quincenalmente, puedo ver los avances, rectificar errores y conocer posibles barreras. Al final es pensar en eso. Gracias a las interacciones, lo que voy a hacer es mayor conocimiento del proyecto, de los costes del mismo, para poder ir viéndolo. Igual, si son lanzamientos y desarrollo de productos, la metodología Scrum. Coordinación, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Aunque imaginaos que yo tengo un proyecto, el desarrollo de un nuevo curso de formación. Y yo no hago el diseño de la página web, pero yo tengo que hacer el contenido. Yo tengo que ir viendo cómo va cada uno para que cuando sea el lanzamiento no haya ningún problema. Muchas empresas hacen esto e incluso empresas de diseño de webs, de gestión de redes, o sea, muchas empresas digitales, pequeñas empresas digitales, utilizan esto y te dicen, mira, en un mes tienes la web. E incluso si te la entrego antes, me pagas un poco mejor. O si te la entrego un poco después, me vas a pagar menos. Pensad que estamos hablando de sprint. El sprint es, como os digo, como el sprint de los ciclistas o el sprint de cuando estás viendo la meta. ¿Qué haces? Esfuerzos cortos, pero
no estás que te vacías, es como hacer sprint seguidos, al final petas, pero si tú haces sprint teniendo el conocimiento y viendo en qué puedo mejorar y los posibles bloqueos, voy adquiriendo mayor conocimiento, esto me ayuda. Para esto es fundamental. Por eso, como muchas empresas tienen que estar pensando siempre en el desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios, lo que hago es adaptarlos. Sobre todo porque por los cambios que puedan producirse en el mercado, en el entorno, en todo lo demás. Que además hay muchos cambios muy habituales. Y se complementan ¿cómo? Utilizando Kanban. Es decir, al final el Kanban se utiliza en todo porque es lo mismo pero de manera visual. Lo único que las metodologías ágiles sirven más para proyectos muy gordos y de larga duración y el modelo Scrum es para proyectos más de pocas semanas e incluso de forma continuada. Y en ambos utilizar lo que se llama la metodología Kanban, donde priman la colaboración en equipo y la parte visual. ¿Qué ocurre? ¿Que un emprendedor, un autónomo no puede utilizar Kanban? Sí. Si tú tienes todo conocimiento en un solo lugar, mucho mejor. Por tanto, bueno, pues ya hemos visto un poquito estas ideas y sobre todo estas también herramientas digitales, los beneficios. Principalmente la adaptación. ¿Pensar la adaptación a qué? Al entorno donde nos movemos, al entorno de colaboradores, al entorno de un montón de cosas. Pensad que al final hemos pasado de modelos rígidos donde yo hacía esto y hasta que no lo acababa, pensad que yo sí quiero llegar a esto, pero puedo ir iterando y ver qué se adapta mejor al mercado. El trabajo en equipo, no solo pensando en que las empresas grandes necesitan conocerse, trabajar unidos y demás porque apenas se conocen, sino pensad también que en empresas pequeñas también ocurre esto, que muchas veces se tiende a un trabajo más individualizado, como somos pocos, y donde cada uno tiene una tarea determinada. También pensás que eso, al facilitar la adaptación al cambio, se va a centrar mucho en las necesidades del cliente, sin dejar de lado lo anterior. Eso va a hacer que también, como hemos dicho, la idea fundamental de esto es ahorrar tiempo y costes, pero también mejorar la calidad del producto. Y eso al final es mayor satisfacción. Pero principalmente es eso, la idea fundamental es eso, que crear una cultura ágil, independientemente de la metodología utilizada, sino en general, va a hacer que suponga una importante ventaja competitiva. Pensad que es la forma de hacer las cosas, de gestionar los proyectos, de conocer mucho más todo lo demás. Y al final va a proporcionar lo que os decía, algo que es crecimiento, que no haya estabilización, que no me quede en lo que yo haga, sino que pueda ir mejorando. Y lo siguiente es esto. ¿Por dónde empiezo? Yo os lo he dicho antes. Si no lo he hecho nunca, empaparos primero a la filosofía Agile que os decía al principio. Y, claro, lo más sencillo que sería Scrum y Kanban. Empezar con sprint pequeños, 2-3 semanas para autoconocimiento y utilizar modelos visuales. Bien con herramientas digitales, porque nos guste, o bien también con herramientas mucho más del día a día, de escribir, de verlo, eso sí, que lo comprobemos y sobre todo midiendo. Bien, eh, si buscáis también, nosotros también en IBS ha habido varios compañeros que han hablado de ellos e incluso hablan de una mezcla que os invito a que busquéis en Google el Scrumban, que al final lo que os decía, es la unión. Es que es la idea de que la base es la metodología Agile, pero luego han ido evolucionando y para mí la mezcla de ambas, lo que los compañeros de IEBS en su blog hablan del Scrumban y demás. Así que nada, muchas gracias. Ahora viene el turno de preguntas aquí online, ¿vale? Pero os invito a que busquéis el enlace. Y nada, de todas formas, si queréis contactar conmigo, ya sabéis, ahora también es el turno de preguntas, hay unos minutillos. Mi correo electrónico y sobre todo mi LinkedIn, pues podéis buscarme ahí, también podemos conectar ahí. Y bueno, pues ahora es el turno de preguntas. Bueno, a ver, me preguntó antes, voy a ir por Arturo. Arturo me dijo, ejemplos de banca, gracias. Mirad, el ejemplo en banca, claro, estamos hablando dependerá de la estructura del banco, pero por ejemplo, cada vez más están utilizando para, sobre todo la metodología, lo que os he dicho antes del Scrum y el Kanban, pensando, por ejemplo, en que cada vez más te encuentras productos que tienen una comercialización muy corta.
Yo lo he visto, por ejemplo, que cada vez mucho utilizan, por ejemplo, estas cuentas de ahorro, estas cuentas de inversión, o depende del producto, se trabaja mucho ahí y se trabaja mucho en colaboración. En banca no lo he visto tanto, pero sí. ¿Vale, Arturo? Arturo me pregunta eso. ¿Tendrán ejemplos de banca? No sé, pues es un poco también esta idea de verlo como ahí demás. Orlando pone un pulgar hacia arriba, no sé si quiere preguntar algo más. A ver, Marla, que pone ahí. Trellos como Asana, diferencias. Más o menos, o sea, por no decirte igual, son muy parecidos. A mí me gusta más Trello, porque lo he trabajado más. Asana, son primos hermanos. ¿Vale? Ya dependerá un poco también de cada uno de vosotros, de las necesidades. Yo siempre digo que probéis uno, a ver, muchos de esos programas los puedes probar gratis. No probéis 17. Trello y Asana son similares. Yo he visto ahora Jira, a mí me gusta más, pero son similares. La idea fundamental es eso, que os sintáis cómodos, cómodas. Por ejemplo, a mí Asana no me gustaba mucho porque era algo, no sé, lo veía un poco raro mi forma visual de verlo, pero mi forma visual ya depende de cada uno. Pero a mí Trello y Asana tienen más o menos las mismas herramientas, ¿vale? Tienen más o menos las mismas herramientas. Por tanto, ahí pues es un poco la idea, ¿vale? Era la primera y así también ya lo tenéis ahí. Pero igual, a mí ya os digo que Trello pues dependerá. Yo creo que Asana lo veía un poco más con más colorines, con otra forma. Yo Trello para mí lo veía un poco más profesional y a mí Asana a lo mejor me daba un poco más de... Pero tienen aplicaciones similares, similares. O sea, ya os digo que no hay ningún problema. No sé si queréis preguntar alguna cosa más. Dejo un par de minutillos. A ver, voy a mirar alguno ahí. Bueno, pues si no hay más preguntas, bueno, pues si no habéis podido verlo entero, ya os han comentado que podéis verlo luego, podéis contactar conmigo y nada, estamos en contacto, ¿vale? Un saludo, hasta luego.